guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, para el canal de producciones de Centro Victoria es un privilegio saludarles nuevamente. Cada palabra que sale de nuestra boca, ya sea para hablar de nosotros mismos o a quienes nos rodean, lleva consigo una encomienda tremendamente especial. Lucas 6:45 nos dice lo siguiente: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El pasaje nos enseña que debemos de ser cuidadosos al hablar y que hay momentos en que nos es difícil, a pesar de las circunstancias, poder hacerlo. Y aún más si estamos molestos. Pero la palabra nos insta que debemos declarar bendición, que debemos de hablar bien. Esto me lleva a pensar en qué fue lo último que le dije a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a esa persona que no me agrada y con la que tuve que platicar hoy. Hoy quisiera instarnos a usted y a mí a renovar el espíritu de nuestro pensamiento, a no hablar más de la enfermedad, sino vamos a terminar afirmando que ninguna plaga podrá tocar nuestra casa. A no hablar más de la crisis, sino podemos declarar que nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. A no hablar más de futuros inciertos y de temores cuando podemos hablar de un Padre que tiene pensamientos de bien para nosotros. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Hoy tenemos una palabra especial para compartir con ustedes. Ahora acompáñenme. Acompañemos al equipo de adoración porque ellos están listos para compartir con nosotros. Nuestra
que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene.
Amén, así es. Y así como acabamos de adorar a Dios juntos, yo también invito a que juntos declaremos lo que creemos en esta congregación. Traiga su Biblia, levántela ahí en su mano y declare que la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Que yo soy todo lo que ella dice que soy. Que yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta mañana una semilla poderosa será plantada en mí. Esa semilla la trae a continuación nuestro pastor Yamil Jiménez. Bendiciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en esta hermosa mañana de domingo, aquí en su programa de Producciones Centro Victoria, llegando cada semana con un mensaje de esperanza, con un mensaje de fe, de optimismo, de confianza, que cualquiera que sean las circunstancias en que estemos atravesando nosotros o nuestra nación, de una manera que quizá no podemos entender, pero el Dios al que adoramos sigue estando en su trono y sigue teniendo un propósito eterno, y somos tan privilegiados de ser parte de ese propósito de Dios, de ser instrumentos, usted y yo, todos los seres humanos que hemos reconocido el señorío de Jesucristo, que hemos reconocido al Hijo del Dios viviente como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la oportunidad de convertirnos en piezas, en planes, en instrumentos, en las manos de este plan eterno que Dios está desarrollando ante nuestros ojos, y que en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos emocionantes, son tiempos en que es un privilegio haber nacido en estos años y ver las cosas que se están cumpliendo ante nosotros. Estábamos conversando anoche precisamente acerca de algunos temas proféticos, escatológicos, y estábamos retomando lo que habíamos visto en Daniel capítulo 7 la semana anterior. Estuvimos leyendo un poquito Daniel capítulo 2, y hoy vamos a continuar en esa vena, en el mismo tema de qué dice la Biblia acerca de los acontecimientos finales. ¿Tiene la historia de la humanidad algún propósito? ¿Tiene alguna meta, alguna dirección? ¿O simplemente las cosas ocurren por coincidencia, por azar, porque tienen que ocurrir? ¿O hay alguien que está detrás del telón y que sabe hacia dónde se está encaminando el mundo, hacia dónde nos estamos encaminando nosotros? Creo que las preguntas son de las más interesantes que una persona se puede plantear. O sea, ¿tiene su vida algún propósito? ¿Usted nació por casualidad, por un descuido de sus papás? Y vive porque ya está aquí, tiene que vivir, y trabaja porque tiene que trabajar para comer, y come porque tiene que comer para sobrevivir, y todo ahí va tirando mientras se pone viejo y vieja y nos morimos. ¿Eso es todo lo que hay en la vida, de verdad? ¿O habrá algo más? ¿Habrá alguna esperanza? ¿Habrá algún propósito? ¿Habrá algún rol trascendental que usted y yo podamos jugar en este mundo? ¿O somos seres insignificantes que ni sumamos ni restamos? Los filósofos han tratado de contestar esas preguntas durante siglos. La Biblia las contesta de una manera tajante, definitiva, y dice que no hay casualidad, que hay un Dios, que es un Dios creador, que es un Dios de planes y proyectos, que es un Dios de pactos, que entra en unas relaciones contractuales con sus hijos y con sus hijas, y que es un Dios fiel, que siempre cumple sus pactos, que siempre honra su palabra, y que podemos confiar que puede pasar el cielo o la tierra, pero no las palabras que Él nos dijo. Así que por eso es tan importante acercarse a la profecía bíblica, no con una actitud morbosa, ni negativa, ni de juicio, sino con una actitud de maravilla, casi primero ante el poder y la sabiduría de un Dios que puede controlar la historia de tal manera. Segundo, ante la misericordia de ese Dios, que piensa en nosotros y que nos deja conocer por lo menos una parte de ese plan, ¿no? La parte que nuestros pequeñitos cerebros pueden ir asimilando. Y tercero, que ese Dios nos honra, diciéndonos: ustedes no son solo espectadores, pueden ser parte de esto, pueden involucrarse, pueden servirme a mí, pueden adorarme, pueden ayudar a extender mi reino de múltiples maneras. La escatología, los pasajes bíblicos que hablan de las cosas finales, tienen ese poder de despertar en nosotros esta emoción, esta convicción, esta fe de que no estamos solos en el universo, de que no estamos desamparados en la vida, de que en medio de un montón de circunstancias que no comprendemos, que razonablemente no podemos manejar, pero que cuando nos acercamos a la palabra se nos empieza a aclarar el panorama y empezamos a ver cosas que antes no habíamos visto. Muy bien, por eso vamos a ir hoy al Nuevo Testamento.
que tal vez no tiene tantas visiones así tan complicadas como las de Daniel o Ezequiel, si exceptuamos el Apocalipsis. Y vamos a ir a una carta muy bonita, que es la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de cultura eminentemente griega, y Pablo le escribió 2 veces a esa iglesia. Pero hoy nos vamos a enfocar en la segunda carta, que tiene un pasaje clásico que la mayoría de ustedes conocen, y vamos a releerlo y a comentarlo un poquito, porque creo que las circunstancias que atravesamos y el tiempo que vivimos se presta mucho para tener un acercamiento sano a estos temas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta iglesia? En Tesalónica Pablo llega, funda la iglesia, predica, habla de la venida del Señor, porque los apóstoles siempre hablaban de la venida de Cristo. La gente recibe el mensaje con fe, con amor, con convicción, entregan sus vidas al Señor. Pablo se va y ahí queda una iglesia sana, una iglesia bien formada, bien fundamentada. Pero pasan los meses, los años, transcurre el tiempo, y algunos hermanos empiezan a morir, hay algunas circunstancias de persecución contra la iglesia, y algunos hermanos han muerto de muerte natural, otros han muerto a manos de los enemigos del Evangelio. Y entonces el resto de la congregación se preocupa, dice, bueno, pero Pablo nos habló de que Cristo iba a venir, y el Señor no ha venido, y estamos muriendo. ¿Qué será lo que pasa? Siempre que hay este tipo de preguntas, pues se van a levantar falsos maestros y falsos profetas. Y entonces gente empezó a ingresar a esta iglesia diciéndole, bueno, lo que pasa es que ya Cristo vino, ya ustedes se quedaron, ya ahora están bajo juicio. Y algunos hermanos entran en pánico, probablemente le escriben a Pablo pidiendo una explicación de lo que está ocurriendo. Pablo les manda esta segunda carta, que es, como le dije, es una carta muy hermosa, que vale la pena leerla toda, pero que el tema que nos interesa hoy nos va a llevar al segundo capítulo. Es segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo les dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a ir, repito, despacio, más que nada leyendo y analizando el texto. Muy bien, entonces el tema, el que Pablo está dirigiendo sus baterías, toda su atención, toda su capacidad, es este. Tiene que ver con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces sabemos que ese fue un tema que Pablo tuvo que tocar cuando fundó la iglesia. En aquella época no se esperaba que la persona tuviera 5, 10 o 15 años de estar en una congregación para empezar a darle doctrina, a darle palabra. Hoy lamentablemente estamos creando en algunos lugares, no puedo generalizar, pero una clase de creyentes que no saben nada de doctrina, que no conocen nada de la revelación de Dios, que van una vez por semana al templo y escuchan al pastor que un día habla de bendiciones y el otro día habla de prosperidad y el otro día habla de sanidad y nunca se habla de compromiso, ni de sufrimiento, ni de cargar la cruz, ni del discipulado, ni de extender el reino. Hemos creado algo que se parece mucho al Evangelio, pero que no es realmente el Evangelio. La gente en la iglesia primitiva aprendía que había que servir a Dios, aprendía que había que comprometerse, aprendía que había que sufrir y que era un privilegio padecer por causa de Cristo. Lo que no les quedaba claro a estos hermanos era la parte cronológica. ¿Será que ya vino el Señor? ¿Será que está por venir un día de estos? Y en medio de todo este ambiente entran todavía falsos maestros y terminan de confundir a los hermanos. Entonces Pablo les dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, la iglesia tenía ya un modo de pensar con respecto a las cosas finales. Tenía un modo de pensar, una doctrina, una enseñanza que había recibido de Pablo y de sus compañeros con respecto a la venida de Jesús y nuestra reunión con Él. Pero ahora las circunstancias se están poniendo difíciles, algunos empiezan a tambalear en su fe y vienen todas estas otras personas, quizá algunos hasta bien intencionados, a sembrar confusión diciendo ya el Señor está a las puertas, o ya más bien vino y se regresó, o no va a venir nunca. Entonces Pablo les dice, hermanos, primero que nada les ruego que no se dejen mover de su manera de pensar, de lo que yo les enseñé. Ahora,
Vea qué interesante esto. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Vamos a ver. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Yo sé que esto que voy a decir ahora puede parecerle, vamos a ver, erróneo a algunos y quizá grosero a otros, pero pienso que es mi deber decirlo. Si no le caigo bien por decirlo, pues qué pena, pero no le voy a pedir disculpas, es mi convicción, creo que es lo que el Señor me ha enseñado. Yo conocí a Cristo hace más de 40 años. Y en aquella época había como una euforia de que el Señor ya viene, el Señor está a las puertas. En la primera generación de cristianos hace 2000 años existía esa euforia también. Creo que cada generación de creyentes, desde que Jesús resucita hasta hoy, ha tenido esa oportunidad, ese pico alto en la expectación, ese momento en que se predica, se enseña, salen libros de la imprenta, se cantan himnos, se cantan canciones con respecto a la venida de Cristo. Y también esa euforia que en sí no es mala, es buena, pero ha llevado a algunos excesos. Recuerdo, y no quisiera recordarlos todos porque a veces es penoso, recuerdo historias de cuando se anunció que venían 3 días de oscuridad sobre la tierra y la gente estaba diciendo que se acababa el mundo, que se alineaban los planetas hace no sé cuántos años y se acababa el mundo, que en el año 2000 iba a haber una catástrofe porque las computadoras no iban a saber cambiar la fecha y se iban a desplomar los aviones y los sistemas eléctricos y los semáforos colapsaban. Cada vez que hay una guerra, cada vez que hay un terremoto, se levantan un montón de personas, algunos malintencionados, otros con un buen corazón, pero un poquito mal de la cabeza, y empiezan a pregonar a voz en cuello que ya Cristo viene. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no sucede lo que se anunció, pues los creyentes nos convertimos en objeto de burla, de menosprecio, de ridículo, nos ven como tontos, como fanáticos, ignorantes. Históricamente me acuerdo cuando Charles T. Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, puso no sé cuántas fechas de que Jesús venía. Los Testigos de Jehová, y hay millones de ellos en el mundo, sacaron en 1914 un libro que se llamaba Millones que ahora viven no morirán jamás, porque el Señor volvía a la tierra. ¿Por qué? Porque en 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y ellos creyeron que ese iba a ser la cercanía ya de la venida de Cristo. Eso pasó hace 106 años. ¿Y dónde están los millones que estaban vivos? De hecho, sacaron los libros de la circulación. Luego vino Elena G. de White con los adventistas del séptimo día y anunció también que ya el Señor venía, y luego dijo pues que se había equivocado. Este tema de la venida del Señor se ha prestado para mucha confusión, repito, algunos de personas malvadas y otros de personas de buen corazón, sinceros pero equivocados. El problema con las cosas es que la sinceridad no basta. Vamos a ver, si yo tengo un ataque de tos y voy en la madrugada al botiquín y abro mi botiquín y tomo el frasco del jarabe para la tos y me lo tomo medio vaso creyendo que es expectorante y resulta que era un veneno que alguien había puesto ahí, por más sincero que haya sido yo, el veneno me mata. Entonces, en los temas de doctrina no basta con ser sinceros. Yo creo que necesitamos pues pedirle a Dios con humildad que nos ayude, que nos dé sabiduría y no dejarnos guiar ni por los líderes o por lo que otras personas piensan. Creo que cada uno de nosotros tiene derecho a acercarse al trono de la gracia y pedirle a Dios misericordia. Santiago dice que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos al Señor, usted y el que está a la par y yo, y que Él nos la va a dar. Esto no es solo para los pastores, ni los predicadores, ni todo este montón de especies de gurús evangélicos o católicos que andan por ahí, sino que es para todos los creyentes. La revelación de Dios es para el pueblo de Dios. Entonces Pablo dice que había gente que estaba turbando a esta iglesia en Tesalónica y las atacaban de 3 maneras, y es importante que las repasemos un poquito. Dice el versículo 2: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente en algunas reuniones de esta iglesia había algún tipo de manifestaciones sobrenaturales. No sé si alguien hablaba en lenguas, no sé si alguien profetizaba o alguien interpretaba lenguas, o decía que tenía una palabra de sabiduría o de ciencia, y alguien empezaba a decir: el Señor ya viene, dice el Señor, aquí estoy, dice el Señor que estoy a la puerta. Y es muy probable que algunos de ustedes hayan oído una o muchas veces manifestaciones pseudo espirituales como estas.
Yo no necesito, ni usted necesita, ni nadie necesita que en una reunión se levante alguien pegando gritos y diciendo así dice el Señor, y aquí vengo pronto. Para eso tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Parece muy espiritual la persona que hace eso, parece muy llena de Dios, pero en realidad, dice Pablo, no se dejen mover de su manera de pensar ni por espíritu, ni por palabra, o sea, ni por sermones, estudios bíblicos o lo que sea, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque había una cosa que llamaban pseudoepígrafos. Había personas que se hacían pasar por Pablo y escribían cartas a la iglesia en Tesalónica diciendo, hermano, prepárense porque Cristo viene la otra semana o viene el otro mes o dentro de un año. Y esto causa una zozobra terrible en la gente. Cuando yo me convertí, repito, y perdone que use mi testimonio como ejemplo, yo recuerdo que en esa época en muchas iglesias le decían a los jóvenes, no estudie porque ya Cristo viene, no se case porque ya Cristo viene. Cuando yo estaba construyendo mi primera casa, me visitaron pastores, amigos, buenas personas. Bueno, ¿para qué estás haciendo casa si el Señor puede venir en cualquier momento? Eso fue hace 40 años. He construido y he vendido y he comprado muchas casas en ese periodo y el Señor no ha venido. Y si hubiera venido cuando estaba haciendo la casa, ¿cuál era el problema? El tema, repito, es que el asunto de las cosas finales se presta mucho para la manipulación emocional, ya sea consciente o inconsciente. Y entonces Pablo dice que había personas que por manifestaciones espirituales, otros por discursos, sermones, estudios y otros aún falsificando cartas, estaban como metiéndole temor a la iglesia. Dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, lo que Pablo está diciendo es lo contrario a lo que dicen todas estas personas. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, el día del Señor no está cerca, todavía faltan cosas. Les dice en el versículo 3, y vamos a ver qué es lo que hace falta. En el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? No vendrá el Señor. Acaba de hablar en el contexto anterior, en el versículo que acabamos de leer, que el día del Señor no está cerca, que no nos dejemos mover. O sea, estudie, trabaje, esfuércese, sea el mejor hombre que pueda ser, sea la mejor mujer que pueda ser. Haga planes para construir. Creo que la mejor manera de expresar esto es que hay que trabajar, estudiar y esforzarnos como si Cristo no fuera a venir nunca. Y hay que vivir para el Señor y servirle como si pudiera venir esta noche. Tiene que haber un balance. No podemos convertirnos en gente que tiene la cabeza tan en las nubes que no sirve para nada aquí en la tierra. Es una pena, pero a veces en los municipios, en las alcaldías, hacen una reunión, invitan a las fuerzas vivas de la ciudad y van los directores de las escuelas, van los comerciantes, van los bomberos, va la Cruz Roja, y a quien menos invitan nunca es a los pastores evangélicos. Oh, no, esos están esperando la venida de Cristo, no quieren hacer nada, no les interesa que haya buenos caminos, no les interesa que los agricultores tengan vías de comunicación, no les interesa mejorar el alumbrado de la ciudad, no les interesa mejorar las escuelas. No, porque ellos están esperando irse a vivir al cielo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que la gente tenga ese concepto de nosotros! Entonces, tenemos que esperar la venida del Señor, tenemos que alegrarnos, va a venir. Pero que eso no sea una excusa para la ineficiencia, para la mediocridad, para la vagabundería, para el descuido, para el desinterés en las cosas de la comunidad, en las cosas de la familia, en las cosas de nuestro país. Dice Pablo, nadie los engañe de ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Las profecías de Daniel hablaban de un reino futuro, un reino, obviamente cada uno de estos reinos, imperios, pues tuvo su rey, tuvo su emperador. Un reino que iba a ser diferente a todos los demás, un reino que iba a tener un alcance mundial, un alcance global. Por primera vez, somos la primera generación en la historia que tiene la posibilidad de tener un gobierno mundial. De hecho, ya hay hasta organismos que nos cubren mundialmente. El concepto de países, de soberanos, de naciones que toman sus propias decisiones ya está quedando obsoleto, está quedando atrás. La Carta Magna, la columna vertebral de un país es su constitución. Y la constitución dice que ese país es soberano, pero resulta que por algún lado, por algún portillo, entra otra ley. Y esta otra ley dice que cuando un país soberano, con su propia constitución, firma un acuerdo o un tratado con un organismo internacional, ese tratado, ese acuerdo, tiene prioridad sobre la Constitución.
Y no me importa en qué país usted está viviendo en este momento, no importa dónde usted reside ni cuál es su nacionalidad, le garantizo lo que sea que su país tiene no uno ni dos, tiene docenas de acuerdos con toda suerte de organizaciones internacionales. Y cada uno de esos acuerdos es una renuncia a la soberanía de su país en esa área. Nos estamos moviendo hacia un planeta totalmente globalizado por los transportes, por las comunicaciones, por las leyes y por los acuerdos transnacionales. Y no está lejano el día en que se levante el hombre que quiera controlar todo este gigantesco imperio, el más grande en la historia de la humanidad. Este hombre es conocido por la Biblia con muchos títulos, decíamos la semana pasada: el cuerno pequeño, el hombre del pecado, el inicuo, el anticristo, la bestia, como usted quiera llamarle. La Biblia tiene muchos títulos. Cada uno de estos títulos describe una parte, algunas características, algunas cualidades de este individuo. Pero resulta que la segunda venida de Cristo a este planeta, la venida de Cristo con gloria, con poder, cuando va a venir y le va a ver todo ojo, cuando va a ser como un relámpago que sale del este y cruza hasta el oeste, esa venida no va a ocurrir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o el anticristo, o la bestia, o el inicuo, o el cuerno pequeño, o como quiera llamarle. Hay dos cosas que a veces no han quedado muy claras en la mentalidad de estas nuevas generaciones de creyentes. Nosotros, no sé si usted lo cree, pero nosotros creemos en algo que se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Hay películas ahora famosas de esto, algunas personas, millones de personas creemos en esto, otros millones se burlan. Bueno, eso no nos preocupa. No hay una doctrina que hayamos creído los creyentes que no haya sido objeto de burla y de menosprecio. Pero creemos que el Señor va a venir primero por los que son suyos. Y esa venida, dice la Escritura, dice el Nuevo Testamento, dice Jesús, que va a ser como ladrón en la noche. Un ladrón en la noche no hay señales para este arrebatamiento, no hay señales para el rapto de la iglesia. La gente dice, uy, una guerra, un terremoto, todo son señales. ¿Señales de qué? Porque si un ladrón en la noche va a entrar a tu casa, no te manda señales, no te manda mensajes, no te manda WhatsApps, no te manda un correo electrónico, no te llama para decirte, mira, vas a estar dormir bien a las 2 de la madrugada porque a las 2:30 llego a tu casa. No, el ladrón se presenta cuando menos lo espera. Pero por otro lado hay textos que parecen contradictorios. Dicen que cuando Jesús venga, todo ojo le verá. ¿Qué clase de ladrón es si todo ojo le ve? Y dice que será como un relámpago que sale del este y cruza hasta el oeste. En realidad no es que los textos se contradicen, es que se refieren a dos acontecimientos completamente distintos. Uno es el rapto de la iglesia, que será como ladrón en la noche. 2 estarán en una cama, uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán labrando el campo, uno será arrebatado, el otro será dejado. El día y la hora de que va a ocurrir eso no lo sabe nadie. No hay señales previas, no hay avisos, no hay indicaciones. Pero por otro lado también tenemos los textos que dicen que va a ser visible, que todos los ojos le van a contemplar. Esto se refiere a su segunda venida, que va a ser después del rapto. Y esta segunda venida va a ser con poder y con gloria. Jesús va a venir a este planeta otra vez. No a que lo escupan, no a que lo encarcelen, no a que lo crucifiquen. No viene como Mesías, no viene como Salvador. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su primera venida, su primera visita a este planeta hace 20 siglos, fue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su regreso va a ser como el león de la tribu de Judá. No viene mudo para que lo lleven al degolladero, viene rugiendo, viene con poder, viene con gloria. Él lo dijo, y todo lo que Él dijo ha acontecido, así que lo estamos esperando. Pero entonces lo que Pablo está explicándole a la iglesia en Tesalónica y a través de ellos a nosotros es precisamente esta diferencia. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el anticristo. Va a ser, la secuencia va a ser más o menos así. El rapto de la iglesia, la manifestación pública del anticristo y tras unos poquitos años, la manifestación gloriosa de Jesús para destruir el anticristo. Es el reino poderoso, planetario, mundial, basado en la ciencia, en la tecnología, en el temor, en las comunicaciones, en la riqueza. Es que es como la cuarta bestia que vio Daniel, que se diferencia de todos los reinos que han existido, que es como los pies de la estatua
que vio Nabucodonosor, una mezcla de alianzas humanas, políticas, diplomáticas, de hierro con barro, va a ser herido por esta roca gloriosa que es Jesús. Va a ser herido en los pies, y los reinos humanos, con su injusticia, su violencia, su opresión, su rapiña, van a ser borrados de la memoria del hombre. Y Dios va a establecer un reino de paz y justicia, que es la meta hacia la cual se está moviendo la historia. Esa es, repito, la esperanza bienaventurada de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Qué nos dice Pablo acerca de este personaje? ¿Por qué? Porque la generación que usted y yo estamos viviendo, repito, y esto es importante enfatizarlo, es la primera generación donde están cayendo todas las piezas del rompecabezas. Es la primera generación donde podría cumplirse esta profecía. En los días de Pablo no se podía, ni en los días de Martín Lutero, ni en los días de Cristóbal Colón, no se podía. Es actualmente, es más, en los días de su padre y sus abuelos y los míos, estas profecías no se podían cumplir. No teníamos los mecanismos de gobierno, de control mundial, de unidad, de países renunciando a su soberanía para unirse a una agrupación, a una entidad política mucho más grande y compleja. Nada de eso estaba ocurriendo hace una generación o dos. Es nuestra generación la que lo ha visto. Y dice el apóstol Pablo que este hombre de pecado, este hijo de perdición, este gobernante mundial, este anticristo, como quiera llamarlo, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, una de las marcas de este señor es que es completamente religioso, es completamente enemigo de todas las cosas espirituales. Es parte de toda esta corriente filosófica y humanista que azota a la humanidad desde hace como 100 años, diciéndonos que el hombre es la medida de todas las cosas, que el hombre es el centro del universo, que no hay nada más, que la religión es fanatismo, ignorancia, estupidez, que el universo no existe por creación, sino por evolución, aunque nunca nos explican qué fue lo que evolucionó. La idea es ir despojando a toda una, 2, 3 generaciones de todo temor de Dios, de todo respeto a las cosas santas, de toda confianza en la veracidad de la Biblia. Porque este señor, el anticristo, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Repito, entonces, cuando Pablo estuvo la primera vez con los de Tesalónica, les enseñaba estas cosas a recién convertidos. Hoy en día dice, no, pastor, no hable de eso porque la gente se confunde, están muy tiernitos, apenas tienen 20 años de venir a la iglesia. El problema es que nos quedamos demasiado tiernos, necesitamos volver a tener un poquito menos de emoción y de gritos en los púlpitos y un poco más de enseñanza. Ahora, este hombre, este gobernante mundial, que es irreligioso o arreligioso, que se opone a todo lo que se llama Dios, se opone por una clara razón, porque dice que él se va a querer sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué hacían los faraones en el imperio egipcio? Eran considerados dioses. ¿Qué hacían los césares en Roma? Eran considerados dioses. El Senado les daba el título de Augusto, de divino. ¿Qué hacían los griegos? Los gobernantes, los conquistadores, se consideraban a sí mismos dioses, divinidades. Antíoco Epífanes, uno de los generales que sucedió a Alejandro Magno, se puso el apodo Epífanes. Epífanes significa Dios manifestado. Todo este afán de dominio, de establecer reinos, de crear imperios, de ser el que controla la vida y la muerte, las decisiones de las personas, es un afán demoníaco, es un afán inspirado por el espíritu del anticristo, porque hay que aprender a distinguir. Una cosa es el anticristo como individuo y otra cosa es el espíritu del anticristo, que está en el planeta desde hace casi que de siempre, que se empezó a manifestar en Nimrod, en el libro de Génesis, y que se ha ido manifestando sucesivamente a lo largo de generales, de gobernantes, de reyes, de emperadores, de zares, de sultanes, de sátrapas, hasta que finalmente se va a encarnar en un hombre que va a tener una sabiduría extraordinaria, un carisma fuera de serie, y este hombre se va a convertir a sí mismo en el anticristo, y va a pedir ahora sí que lo adoren, que lo reverencien a él como si él fuera Dios. Por eso es que se opone a todo lo que se llama Dios, se opone a cualquier religión, se opone a cualquier cosa que no sea darle culto a él. Y Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Muy bien, los tesalonicenses sabían, a pesar de ser recién convertidos, sabían que había un poder, que había algo que estaba deteniendo esa manifestación política y pública del anticristo, de este gobernante mundial. La mayoría de creyentes hoy en día en la iglesia lo ignoran, pero nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado y vamos a estar continuando con esto y explicando en qué consiste este misterio de por qué era que el anticristo no se podía manifestar entonces y por qué puede ser que en nuestra generación sí lo haga. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Recuerden suscribirse al programa y les esperamos el próximo sábado aquí en Producciones Centro Victoria. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará.